lleva al hospital y cuando llegamos, él me dice, tienes una infección tan grande con una bacteria tan profunda que te llegó al cráneo. Y como la infección estaba en el cráneo, entré rápidamente al quirófano otra vez. 3 cirugías en el cerebro en menos de 4 meses. Yo estoy pasando por mi propio proceso con mi hijo. Muchas veces hay gente que viene y te dice, no te preocupes, que Dios va a hacer un milagro. Y también ahí está la voluntad de Dios. Muy buena pregunta. Si la voluntad de Dios es una, sea cual sea, y también está el milagro, ¿dónde tú encuentras balance? Ese balance, esa paz. Wow, qué pregunta. Yo no encuentro una diferencia. Desde el punto de vista de Cristo, no hay diferencia entre un milagro y la voluntad de Dios. Cristo enseña que la voluntad de Dios y un milagro es lo mismo. El milagro es la voluntad de Dios. Por eso en Getsemaní él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sean todos bienvenidos nuevamente a su espacio PMG Radio Show. Hoy con un invitado sumamente especial para nosotros, alguien que tiene algo que aportar a nuestra vida y que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y para tu familia, y sobre todo para los padres que crían hijos. Bienvenido, mi hermano, nuevamente. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien, aprovechando el buen clima que tenemos afuera. Sí, Porque pasamos demasiado tiempo en invierno aquí. Adiós. ¿A ti te gusta el invierno o te gusta el calor? ¿Qué te digo? Cuando hace mucho calor quiero el invierno, pero cuando me canso del frío quiero el calor. Sí, es un lío eso. Esto es un problema como quiera. Es un sentir colectivo, Brady. Nos decía Brady que tú naciste en la República Dominicana, en el Sánchez Isabelita. Nací y me crié en la República Dominicana, en Santo Domingo Este, en Sánchez Isabelita. Eres hijo de un padre testigo de Jehová y una madre evangélica. Que se descarrió cuando yo tenía 5 años. O se apartó tu mamá. ¿Cómo tú viviste esos primeros 5 años en ese medio de un papá testigo de Jehová? Porque sabes que los testigos de Jehová salen a la calle a dar atalaya desde por la mañana, y una mamá evangélica. ¿Cómo tú, en ese medio, tú tan pequeño? Yo como niño sentía una atracción muy grande por la iglesia evangélica. Desde niño me apasionó la música, el tocar el piano, la percusión, pero también a la misma vez yo quería llevarme bien con mi papá, y él me decía que fuera con él a predicar, a dar atalayas, a despertar de casa en casa. Incluso cuando no lo hacía, él se enojaba conmigo. Sí. Incluso yo creo que, si no mal recuerdo, me llegó una vez a dar una pela porque me fui a la iglesia evangélica en vez de ir al Salón del Reino. ¡Wow! Y, por ejemplo, la idea de los testigos de Jehová con Dios y la idea de los evangélicos. O sea, ¿cómo tú veías a Dios allá cuando ibas al Salón del Reino y aquí cuando vas a la iglesia evangélica? ¿Con qué Dios tú simpatizabas más? O sea, es que en el Salón del Reino todo era bien organizado. O sea, era un ambiente muy nice. Pero en la iglesia pentecostal yo me relacionaba más con los jóvenes, tú podías interactuar con la gente, el pastor era más cercano, los ancianos en el Salón del Reino eran más distantes. Es más interactiva la iglesia cristiana. Exacto. Por lo menos en ese sentido de interactuar. Con fraternidad. Me sentía mejor en la iglesia. No cantan, ellos cantan en el Salón del Reino. Ellos tienen como un himnario, como el que tenemos nosotros, un himnario de gloria, pero ellos tienen un himno de ellos con una pista y ellos cantan todos juntos. ¿Te recuerdas alguna canción del Salón del Reino? No, eso sí no me acuerdo. Y de la iglesia evangélica, ¿te acuerdas de un coro cuando tú eras chiquito? Los coros yo no lo entendía, No. pero tenían buen ritmo y yo lo cantaba. Después que yo crecía, yo entendía, lo que decía era esto, pero yo no entendía al principio. Tú cantabas sin entender. Ya, candela, candela, porque dicen candela, pero candela tiene un buen ritmo, vamos a bailar. El fuego. Wow. Tremendo, o sea. Entonces, a los 5 años se separaron tu papá y tu mamá. Mi mamá se apartó de la iglesia cuando yo cumplí 5 años. Luego después, ellos se divorciaron.
Perdón, nos comentabas que también tenía 2 hermanos, una hembra y un varón, y prácticamente nos comentabas del varón que había fallecido. ¿Qué pasó? Mi hermana tiene 23 años, tiene una niña. Mi hermano pequeño, la mayoría lo conocía como Chipita. Chipita. Porque él me imitaba en todo, cantaba conmigo. Yo lo llevaba a todas las actividades. Él fue de vacaciones, vivía aquí en Pensilvania con mi papá y mi hermana. Fue de vacaciones en tiempo de pandemia, donde mi mamá, y estando en Acto Mayor, frente a la casa, en la acera, alguien venía manejando borracho, drogado. ¿Fue reciente eso? Le pasó por encima a mi hermanito, en la acera, ida y vuelta. Y le quitó la vida. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 14 años. ¿Qué afectó eso? ¿Qué afectado? O sea, En ese momento, por todo lo que estaba pasando con referente a mi salud, tenía una cosmovisión mucho más grande de mi Dios. Y sabía que Él es soberano. Y que aunque yo no entendía, aunque no quería entender esa realidad, yo sabía que Él lo permitió con un propósito que en el momento yo no entendía, pero que luego el libro de Isaías decía que en muchas ocasiones Dios se lleva a las personas antes de tiempo para no permitirles pasar por sufrimientos mayores en el futuro. Amén. El clamor de Ana es ese en Samuel. Dios es quien da vida y Dios es quien quita la vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Bueno, que más adelante de eso vamos a hablar, que a veces pensamos que todo lo que es malo, o no solamente lo que es malo, sino lo que nosotros pensamos que es malo porque no nos gusta, creemos que es Satanás o los demonios. Wow. Pero muchas veces detrás de todo eso está Dios. Brady, entendemos ya, por ejemplo, tu niñez, de que, por ejemplo, creces con 2 padres que tienen religiones diferentes, pero te apasionaba más el mundo cristiano en sí. Yo que te conozco, que Dios me honró con tu amistad desde el año 2014 más o menos, conozco tus principios en el ministerio. Recuerdo que de todos eras uno de los que Dios se había agraciado más con una agenda increíble, era de los que más predicaba, de los que más salía. Recuerdo que aparte de ser un gran predicador, tenía canciones que sé que muchos que están ahí la han escuchado, como Dios estaba ahí, canciones que sonaron muchísimo. Entonces, ¿cómo? ¿Tú cantas, Brady? Canta también. Entonces, Tengo una producción esa de 9 transición canciones. de predicación y adoración, ¿a qué te inclinabas más? ¿Qué te gustaba más? Había gente que te catalogaba como adorador, unos como predicadores. ¿Cómo pudiste llegar a una identidad espiritual de saber quién eres? Fue una transición. Mi anhelo principal era la música. Yo tocaba el piano desde los 9 años. Era músico en mi iglesia y me encantaba la música. En Dominicana no se cantaba tanto como ahora, las adoraciones, los worship. Eran más los coros. Entonces en la iglesia mía teníamos una banda, los jóvenes, tambora, güira, batería, piano, bajo. Lo que tocaba no era merengue, coro, eso no encantaba. Pero con el tiempo yo me di cuenta que yo también podía entonar, que yo cantaba. Y yo me popularicé en mi barrio cantando canciones de otros. Yo cantaba mucho, Me empujaron con violencia, de Emily Peña, como Llama de Fuego. Pérez. Canciones bien antiguas. Y tuyas también, que rompieron, no fueron canciones que se Bueno, quedaron que Dios limitadas. estaba ahí, nadie sabía que era mía. Yo la escribí, le saqué los tonos yo mismo con el piano y dije, como yo ¿Tú canto mismo? canciones de otro, yo voy a cantar un día esta canción delante de la gente a ver cómo cae. Quizás si la gente cree que es mía, no me va a apoyar, pero si yo la canto pensando que es de otro, quizás le guste. Y la canté. Y a la gente le gustó. Un éxito. La grabaron, la subí a YouTube y comenzó la gente, oye, graba eso, pero yo no tenía el dinero para grabarla. Poderoso. Entonces, una hermana de la iglesia me dijo, mira, graba esa canción. ¿Cuánto te cuesta? El productor me dijo 7,000 pesos en ese tiempo. Y yo la grabé. ¿Tú puedes ayudarnos con la producción? Tú sabes Claro que que sí. no, Claro. que hasta ahora sé esa canción, mira. Me Dios encanta y estaba hasta ahí. ahora sé que eres tú que la canta, como estoy diciendo que nadie sabía. Y mira, hasta ahora sé, y yo escucho mucho esa canción. Cuéntanos Dios un poco estaba ahí. ahí. Ya se la está buscando en YouTube para que usted la pueda A buscar. mí me encanta ¿Cómo te ella. encuentran en YouTube? Así mismo, Dios estaba ahí, Brady Moronta. Wow. ¿Tú la puedes entonar con nosotros ahí junto con como- Ya se la va a poner ahí, vamos a ver si. Yo no tenía el dinero.
No tiene dinero esa vez. La hermana me lo dio. Para que la grabara. Ay, qué lindo. Wow. Ahí está. Cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando, yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Cuando el viento hoy te ha azotado y tú piensas que sin fuerza te has quedado, yo sé que en medio de tu dolor escuchaste esa voz ¿Qué te que te dice? dijo Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Oye, ahí, dale. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. ¿Cómo surge esta canción? ¿Ya se oye ahí? ¿Cómo surge? ¿En qué momento de tu vida te encontrabas cuando escribes esta canción? No, yo no estaba pasando por nada. No. Yo estaba bien, en mi mejor etapa de mi juventud. Mi mamá me ayudaba, me mantenía, yo estaba bien. Yo estaba en un silicio, lo que le llaman silicio en República Dominicana, Claro. dormí en la iglesia con los jóvenes, porque siempre buscábamos a Dios en ayuno, en silicio, estudiábamos la Biblia. Y yo agarré el piano y comencé a escribir esta canción. Yo, wow, tiene una buena melodía, me gusta. Me gustaba a mí. Y yo comencé a escribirla. Se le enseñé a una joven de la iglesia que se llama Carla. Yo, escríbeme esto. Digo, wow, pero eso está lindo, es tuyo. Yo, sí, lo estoy escribiendo ahora. Entonces comencé a grabar y yo te dije, al otro día teníamos una actividad y yo la canté ahí. Wow. Y ahí fue que, wow, por eso es tuyo. Y los hermanos comenzaron a escucharla. Bueno, Israel me conoció, Sí, fue en ese sí, tiempo. por esa canción. Ujú. Entonces, ¿cuándo inicia tu proceso? ¿Qué edad? Yo tenía, fue en el 2018, 20 años tenía. Dame el audio, Joyce. Pero, maestro, antes de yo entrar ahí, por favor, me gustaría hablar, porque recuérdate que ya él viene a Estados Unidos, pero ese proceso, luego de tú ser una persona con tantas invitación, con tanto mover, una persona que... O sea, que antes del proceso... él ya estaba, él había peinado Sí. todo el país. Entonces, mi pregunta viene, Brady. ¿Cómo te sientes? Escúchame, yo pensaba que era que después del proceso fue que le invitaban. No. A mí me Eso desde ordenaron. antes. A mí me ordenaron al ministerio en Dominicana cuando yo tenía 14 años. Claro. Todo eso fue antes. Entonces, Brady, ¿cómo te sientes luego de tú, por ejemplo, ser una persona tan activa ministerialmente en República Dominicana, al venir, al Dios traerte a Estados Unidos? Ahí vamos a empezar de tu testimonio, pero también cómo te sentiste ministerialmente ese año, el sistema estadounidense, a diferencia del sistema dominicano. Esa transición, ese sistema diferente de fuego, avivamiento. O sea, ¿cómo te adaptaste? Antes de contarnos ya lo que te pasó en el testimonio. Mi novia vivía aquí y eso me ayudó mucho. Mi esposa actualmente. Ella era mi novia en ese momento. Y ella me dijo, mira, aquí no es como allá. En Dominicana todo el mundo tiene tiempo para hacer de todo, aunque trabaje. Entonces aquí ella me dijo que hay que trabajar. El lugar donde tú vas a vivir, que fue en el Bronx, no es el mejor lugar del mundo. Yo vine con la mente dispuesta. Yo tengo que trabajar, tengo que sacar mi licencia, yo tengo que independizarme, porque yo estoy solo prácticamente, aunque vine con mi papá y mi madrastra en ese momento y mis hermanos. Entonces comencé a trabajar. Yo comencé a actualizarme, saqué mi licencia en Nueva York y aquí en el Bronx, en Nueva York, me conocía mucha gente ya por la canción. Pues Dios estaba ahí, ayúdame, las otras. Entonces comenzaron a invitarme mucho. Rápidamente yo tuve que dejar el ministerio, dedicarme al ministerio a tiempo completo y comenzar a predicar y a cantar aquí, porque ya mucha gente me conocía. Eso es un punto muy bueno que tú dices que por la agenda que tenía de tantas invitaciones, tuviste que dedicarte a tiempo completo. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que me llama la atención, que muchos hemos hablado aquí del tiempo completo, hemos hablado de eso, y si una persona no tiene una agenda llena, no quiere decir que no puede dedicarse a tiempo completo, entonces estaría como un ejemplo, disculpa la palabra,
Como vago, un vago, que no quiere trabajar, Se pero lo que te llama a te ti, llenó la agenda. que te llenó la agenda Exacto, terrible. yo estaba trabajando. ¿Tuviste que Bueno, dejar el trabajo? 2 trabajos tenía. Yo trabajaba trabajaba en un car wash, lavando carros primero en el Bronx, en la calle. Luego me consiguieron un trabajo en la iglesia que me congregaba, en una floristería en Manhattan. Yo estaba trabajando. Comencé trabajando y ministrando a la misma vez. No dejé mi trabajo por eso mismo, porque aquí yo no tenía una agenda itinerante. Sí. Pero ya como la gente supo que yo estaba aquí, el de Comenzó Dios a estaba crecer. ahí, la agenda comenzó a llenarse y ya yo no podía hacer las 2 cosas a la misma ¿Y el vez. sistema, lo sentiste igual o cuando viniste aquí, cuando tuviste a un culto de aquí, qué sentiste? La diferencia de un culto de aquí, un culto de allá, ¿cómo fue esa transición? En el Bronx eso no se siente, ministro. En el Bronx no. Eso no se siente en el Bronx. Es lo mismo. Pero me imagino que tú llegaste a ir, que has ido a otros estados, a otros lugares, otras culturas. Tú sabes que República Dominicana es dominicano. Sí. Pero aquí tú tienes la oportunidad que tú vas a una iglesia, maestro, y tú te topas con 3, 4, 5 culturas dentro de una misma congregación. Entonces, ¿eso fue chocante para ti o una Cuando nueva comencé a experiencia? ministrar en el Bronx, en Nueva York, no era tan difícil por lo que te dije, pero cuando comencé a salir, algo que me ayudó mucho, que esto no lo tenía planeado, pero me ayudó mucho, y es que yo siempre he predicado de una manera muy calmada. Sí alzo mi voz, sí me muevo un poco. Te prende. Pero lo que ustedes están oyendo de mí ahora mismo, así mismo, yo quizá pueda alzar un poquito más la voz predicando, pero siempre he predicado calmado. Entonces eso me hizo caer bien en la cultura centroamericana. Es Muy bueno. correcto. La Y que cultura... la gente dominicana está esperando que tú digas algo y todo el mundo, amén. Una gloria". bulla. Oye, ese, y así. Esa gente no, esa gente tú le predicas, esa gente amén. Entonces, la gente dominicana caribeña se Es fruta. fuego. Llega un aplauso. Se dice como que- Un aplauso por predicadores como tú que respetan los oídos nuestros. No, No, y los también dominicanos se desesperan. Y dicen, Lo "Guau, que pero-". pasa es mayormente por cultura, porque la cultura centroamericana en la manifestación del Espíritu Santo lo manifiesta más a través del llanto. De la El dominicano, adoración. y la adoración, aplauso. El Claro. dominicano no, el dominicano brinca, pero esos son por los 4 Es temperamentos. un tema cultural. Sí, exacto, es un tema cultural. Entonces he sabido tener un buen equilibrio sabiendo cuál es mi audiencia. Como nací, me crié en Dominicana, tengo ese sensacionalismo y esa cultura pentecostal, pero también para poder llegar a cualquier público, sé hablar pausado, tranquilo, que me puedan entender y puedo edificar a toda persona y a diferentes culturas a la misma vez. Muy interesante. Entonces, Mary, estoy ansiosa por saber qué te pasó. Porque yo Sí. pensaba que hubo un antes. Sí, sí, después. sí. O Yo sea, estaba en el ministerio. señor. activo, estoy manito. como- Hay etapas. Estoy como ansiosa Por eso se hizo saber. tan viral el caso mío cuando me enfermé, porque yo estaba activamente en el ministerio. Wow. Y estaba muy reciente también en Estados Unidos. Yo tenía un año que había llegado ¿Cómo te de sacó el idioma? ¿Tú Dominicana. hablas inglés? ¿Eh? Habla un poco de inglés. Ahora sí, pero cuando llegué no. Pásate preguntas en inglés. Oh. Ok, ya, ya. La mía que viene es en inglés. Pero en inglés tranquilo. No, o sea, ya no, hablo pausado. no un Yo inglés. tengo un inglés para pasar la ciudadanía, pero ya. Para que no vaya a pensar que es con Donald Trump que tú estás hablando. Es un inglés de Washington y de... Es el que yo Y quiero. ahorita va... Es el inglés que yo necesito. Y Veníamos por- hablando de y eso. Por cierto, ya yo pasé la ciudadanía. No, ¿Sabes? ya me salí de ahí. Ya que no es que tampoco va a coger alas. ¿Qué sentido del humor tan maravilloso portas? Gracias. El Genial. inglés de- Genial. Oh. Yo me pinche dándole un cafecito. Ya que no soy partícipe. La pregunta que te iba a hacer. Yumi, no Recuérdame pasa de el Have You nombre de Ever ella. Been. ¿Ah? Recuérdame el nombre de ella. Blanca, Yumi, Jairo. Sí, no, Jairo es un tipo que se hizo viral, la polémica lo puso en otra dimensión. Toma café, toma ¿Toma café? No bebo café, eso es del diablo, ministro. Claro. Esto es pecado. Venga, tengo un jugo aquí Porque que... es una droga. Agua también. Agüita también. Y si es fría, no, mejor temperatura ambiente. Te van a tener. Ok. Los cantantes Pide lo que tú toman quieras. agua. Tú eres la Yo que hay tengo aquí. una pregunta en inglés, de verdad. Yo te traduzco. Yo me entiendo. Ahora tú quieres ser más gringa de la cuenta. Esa Was pregunta en there a español. moment? No, Yo en hablo realidad, español mi perfectamente. primera pregunta Yo lo hablo desde que él bien. llegó. Was there a moment during your process where you thought God forsaked you? That God left you? ¿Entendiste? ¿Hubo Sí, algún sí, momento en pienso que tu me- que vida, Dios de me verdad, olvidó que en tú ese momento. pensaste que el Señor se olvidó de ti? Amén, yo Pues entendí mi inglés está perfecto. duro. No, yo lo entendí perfecto. Entendí la vuelta. Yo me estoy dando cuenta, yo puedo sacar la ciudadanía ya. Yo no entendía por qué eso me estaba pasando a mí por lo que culturalmente se enseña en la iglesia. De que el que hace cosas buenas
el que le sirve a Dios nunca va a pasar por momentos difíciles, o si pasa, va a durar muy poco ahí porque Dios lo va a sacar del proceso rápido. O sea, mi sufrimiento no fue en sí porque pensé que Dios me dejó, sino por la idea equivocada que tenía acerca del sufrimiento y el cristiano. Oh my O sea, God. Super live. Super live. ¿Qué pasó? O sea que tú y lo que te llevó a como interrogarte fue la idea del sufrimiento que la iglesia había planteado, que relaciona los procesos de la vida, que a veces surgen de forma natural, con una acción pecaminosa de quien lo está pasando. Tiene que ver con, tú estás sufriendo, y eso no es una idea reciente. La idea la tenían también los judíos en la época de Cristo con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dijo, no pecó ni él ni sus padres. Esto pasó para que el Hijo del Hombre sea glorificado. También lo relacionan con algún tipo de guerra espiritual. Pecado generacional. Satanás se levantó en tu contra, los demonios te están haciendo la guerra, o esto es una herencia generacional que tú estabas viviendo. Entonces, como yo enlistaba cada una de esas y le hacía check mark, no es por esto, no es por esto, no es por esto, yo decía, entonces, ¿Por qué es? ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Y cuándo te quitaste los lentes religiosos? Es fuerte. Yo creo que ahí cabe lo que tú ibas a leer. En el 2018 es que a mí me diagnostican con que tengo un tumor cerebral. Me da un ataque epiléptico primero. Yo nunca sufría de epilepsia. Y el doctor dice, si te dio un ataque epiléptico, déjame hacerte un MRI. Y ahí es donde se dan cuenta que yo tengo un tumor muy grande en mi cerebro. El tumor tenía el tamaño de mi puño y mi muñeca de largo. ¿Tumor? Yo creo que producción lo va a mostrar Sí, después. Tenía el yo tamaño, sé, yo te dije. abarcaba casi toda la parte derecha de mi cerebro. Cuando se dan cuenta del tumor que tengo, el doctor dice, tengo que llevarte a cirugía de emergencia, pero esto no es algo sencillo. Yo te voy primero a abrir la piel, con un taladro voy a hacer hoyos en tu cráneo, ¿Hicieron una craniostomía? una craniotomía. Mm. Cuando saque esa parte del hueso, voy a intervenir tu cerebro y como voy a estar interviniendo tu cerebro, tienes que firmar un papel porque Relevo. tú puedes quedar Ujú. ciego, paralítico, en coma o Todo vegetal. quizás O morir. sin habilidades motoras. O quizás morir, me dijo. Firme este papel por si algo de eso pasa, tú sepas que yo te lo dije. Cuando entré al quirófano, la cirugía estaba supuesta a durar 8 horas. Y el tumor estaba tan grande que el cirujano tuvo que durar 12 horas conmigo en el quirófano. Santo. La mitad de un día. Luego de esa cirugía yo desperté, la anestesia pasó y no quedé en coma, ni paralítico, ni morí. Y yo estaba muy contento por eso. Wow. 9 días ¿Pensaban que iba a después, estar paralítico? ¿Pensaban que te iba a quedar paralítico? sí me pusieron a firmar un papel. Yo podía quedar ciego, en coma, paralítico o hasta morir. Producción acaba de poner las imágenes de, médicamente hablando, el tamaño. Esa fue la cirugía, el tamaño de la cirugía. Pero la otra foto, La que está al lado es el tamaño que tenía el tumor. tamaño del tumor. Freddy, Pon lo más grande el tamaño del tumor, pero sí, que comparte la transmisión, que yo siento que esto va a ayudar a mucha gente. La ¿verdad? parte azul y la verde era el tamaño del tumor. Digo, que comparte la transmisión, que yo siento que este testimonio va a ser de mucha edificación. O sea, ese tamaño azul y verde, Era el tamaño del tumor. ese es el tamaño del tumor. Abarcaba toda la parte derecha. ¿te hicieron una traqueostomía también? No, gracias a Dios no. Sí me pusieron una válvula para poder sacar. Déjenme llegar a ese punto. Freddy, una pregunta. Tú estabas en Dominicana y nunca sentiste ese tumor. En Dominicana yo me mareaba mucho. Mucho dolor de cabeza, tal Me vez. daban muchos dolores de cabeza, al punto que yo tenía que esperar que me diera náusea y vomitar para que el dolor se me quitara. Pero como en Dominicana hace mucho calor, yo estaba en el ministerio itinerante, yo siempre pensaba que los mareos, El calor. Mucho trabajo. ujú, nunca pensaba que era eso. Bueno, caí 3 veces interno en Dominicana, pero siempre era dengue clásico 2 veces y la última vez dengue hemorrágico, pero nunca se dieron cuenta del tumor. Ya puedo quitar la imagen aquí. ¿Cómo se afectaba tu parte inferior? Porque cuando está un tumor, un cáncer, cualquier fijación anormal en tu cuerpo, lo que lo refleja es la parte inversa. O sea, ¿cómo estaba tu parte derecha? ¿Tenías movilidad en tus brazos? ¿Te atacaban calambres? Yo trabajaba como truck helper aquí en New Jersey, ayudante de camionero. Entonces descargaba unas cosas muy pesadas. Entonces, al yo estar haciendo eso durante 10 horas, 12 horas de mi trabajo de lunes a jueves, yo sentía que esos calambres en el lado izquierdo era quizá Parte del el trabajo. trabajo forzado que tenía. Entonces, lo que me hace dar cuenta de que tengo un tumor es que me da un ataque epiléptico.
A partir de ahí ya quisiéramos, vamos a hacerle, por ejemplo, no sé si mis compañeros están de acuerdo, vamos a hacer como una pequeña de pausa a las preguntas para que tú puedas como formular como el escenario del suceso y ya a partir de comenzamos a preguntar. Yo sé que tú tienes un verso bíblico que va a sustentar lo que tú más o menos tienes, entonces a partir de ahí me gustaría que tú, desde esa noche que te dio ese ataque, recuerdo como hoy, fue una noche muy trágica, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Yo venía manejando de Massachusetts, de Fall River, estaba predicando allá, sin saber que tenía el tumor. Llego a mi casa y cuando llego a mi casa, me da el ataque epiléptico. Eso es un milagro porque yo estaba manejando 5 horas de Fall River, Massachusetts, hasta New Jersey. Sí. Si a mí me da ese ataque epiléptico, yo manejando a esa hora de la noche en la carretera, quizá la historia fuera otra. Es un ataque epiléptico. Yo llegando a casa me dio un ataque epiléptico. Entonces, cuando yo me levanto al día siguiente porque quedé inconsciente después del ataque, yo llamo a mi novia, a la que era mi novia en ese momento, mi esposa hoy. Le digo, mira, me pasó algo muy raro anoche. Yo no podía moverme, se me dislocó el hombro, se me salió del lugar, me golpeé mucho, me mordí toda la boca por dentro, comencé a botar espuma. Le dije, me pasó algo muy raro, yo no sé. Cuando llegamos al hospital, el doctor me dice, ¿tú has sufrido alguna vez de ataques epilépticos? Y yo le dije, no, nunca en mi vida. Santo. Entonces él dijo, voy a hacerte un MRI. Y en el MRI apareció que tenía un tumor muy grande en mi cerebro. Ahí me operan, la cirugía de 12 horas. Cuando me hacen la cirugía, le dije otra vez, no quedé muerto, ni paralítico, ni en coma. Y yo estaba muy contento por eso. Pero 9 días después me dieron de alta a la casa. Es la casa que me doy cuenta que yo no podía caminar como antes. Que yo no podía ver como antes. Incluso se me olvidó el rostro de mi esposa, de mi mamá, de mi papá. Yo no reconocía absolutamente a nadie porque perdí mi memoria temporal. Y entonces al no poder recordar, se me olvidó cómo tocar el piano. Se me olvidó cómo entonar. Yo no podía cantar. Entonces, por ende, tuve que dejar de ministrar por un tiempo. Se me olvidó cómo manejar mi carro. Ya yo no podía manejar más. El doctor me dijo, vuelve en 3 semanas de nuevo para ver cómo sigue todo. Cuando vuelvo a las 3 semanas, un mes, el cirujano me dice, todo salió muy bien, pero tengo que decirte 2 cosas que son muy buenas. Número 1, en la cirugía todo salió muy bien. Número 2, le hicimos biopsia al tumor. Y el tumor es un tumor benigno, no es canceroso. Pero te quedó tumor en el cerebro todavía. Yo no pude sacarlo completo en 12 horas. Te recomiendo hacerte una segunda cirugía. Yo no quería entrar a una segunda cirugía porque yo vi que con la primera cirugía yo no podía recordar a nadie. Yo no podía cantar, no podía tocar el piano. Yo dije, viene una segunda. Si yo entro en una segunda cirugía, claro, yo quizás puedo quedar peor que la primera vez. Pero como era la mejor opción, al mes de la primera cirugía, entré a la segunda cirugía. Y esta cirugía sí duró 9 horas. Cuando salgo otra vez no quedé en coma, ni paralítico, ni ciego, ni morí. Estaba muy contento por eso. Me dan de alta 9 días después a mi casa y cuando estoy de alta, un mes después, a mi herida le pasó algo muy raro. Mi herida se hinchó y se inflamó completamente y se enrojeció toda. Y comencé a botar pus y agua. Y cuando llamo al cirujano, él me dice, ven rápido por emergencia al hospital. Y mi esposa me lleva al hospital y cuando llegamos, él me dice, tienes una infección tan grande con una bacteria tan profunda que te llegó al cráneo. Oh. Y como la infección estaba en el cráneo, entré rápidamente al quirófano otra vez. 3 cirugías en el cerebro en menos de 4 meses. En esta tercera cirugía, como la infección ya está en el cráneo, tuvieron que sacar esa parte del cráneo que estaba infectada, porque si dejan esa parte del cráneo ahí, la infección puede ir al cerebro y volverse mucho más peligroso. En esta cirugía, como ya yo no tenía hueso en ese lado de mi cráneo, entonces 7 meses después, yo tuve que entrar a una 4ª cirugía para que me pusieran una prótesis con 17 tornillos que todavía conservo hasta el sol de hoy. Después del programa yo les voy a enseñar cómo aquí se sientan los tornillos todavía de la prótesis que tengo. Y yo dije, bueno, ahora hay que esperar que la prótesis me sirva y que mi cuerpo no la rechace. Pasaron los 3 meses, mi cuerpo aceptó la prótesis y yo estaba muy contento. El doctor me dijo, ahora solamente, como todo está bien, solamente tenemos que hacerte monitoreo cada
6 meses para estar seguro que en tu cerebro todo continúa bien. Primero 6 meses. Mi cerebro estaba limpio y todo estaba muy bien. Segundo monitoreo, 1 año. Mi cerebro seguía limpio y todo estaba muy bien. Tercer monitoreo, 1 año y medio. Otra vez mi cerebro estaba limpio y todo estaba cicatrizando y sanando bien. Cuarto monitoreo, 2 años de mi cuarta cirugía. El MRI muestra que el tumor ha vuelto a crecer y que el cáncer había regresado. Y que por ende tenía que ir a una 5ª cirugía. El 24 de este mes de junio, yo cumplo 3 años de esta 5ª y última cirugía que me hicieron. Amén. En esta cirugía, el doctor pensaba que era el mismo tumor benigno, que solamente él tenía que entrar otra vez a sacar el tumor y que todo iba a estar bien. El tumor esta vez me recreció cerca de una arteria del cerebro. Cuando el doctor mueve la arteria, en pleno quirófano deja de correr sangre en esa arteria y me dio un derrame cerebral. Bendito sea. En este derrame cerebral, el doctor le hace biopsia al tumor para asegurarse que era el mismo tumor benigno. Y cuando le hacen biopsia al tumor, no es el mismo tumor benigno. El tumor se vuelve un tumor maligno, agresivo y se convierte en un cáncer en grado 3. Y ahora, al ser un cáncer, están esperando que yo cicatrice de la herida para entrar a un tratamiento subyacente de radiación de lunes a viernes y de quimioterapias de lunes a domingo durante 1 año y 6 meses. No había hecho metástasis. No hizo metástasis. No hizo metástasis, pero se volvió maligno el tumor. Y cuando el tumor se vuelve maligno, sí puede hacer metástasis. Por eso entré esta vez, no como las otras veces, solamente cirugía, al tratamiento subyacente de radio y quimio. ¿Cuántas radios? Me dieron radiación de lunes a domingo 1 año y 6 meses. ¿Cuántas quimios? Mensual yo descansaba solamente 1 semana. Por eso perdí mi pelo. Hace 1 año, en enero, fue que yo terminé mi tratamiento de radiación y quimio. Por eso ustedes ven que aquí me crece lentamente el pelo. Y aquí atrás todavía no me crece y posiblemente, según el médico, ya no me vaya a crecer. En esta 5ª cirugía, cuando le hacen biopsia al tumor, por el derrame cerebral yo tuve una parálisis en todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Yo no podía, bueno, incluso yo caminaba con la mano así, levantada hacia arriba, como las personas que son ñocos en dominicano. Así que yo tenía a mi lado y no lo podía mover, pero con terapia física y ocupacional durante 1 año y medio también, yo recuperé un poco la movilidad. Aunque puedo mover un poco más el lado izquierdo, todavía no recupero la sensación. O sea, yo no siento de este lado izquierdo. ¿Cuándo recuperaste la parte cognitiva? En la terapia física. Yo recuperé la movilidad, pero la parte cognitiva me iba llegando con el tiempo. Yo comenzaba a recordar a mi esposa. Yo incluso practicaba en mi piano y yo lloraba practicando porque yo no sabía tocarlo. Yo digo, ¿cómo puede ser que algo que de 9 años yo toco, ahora yo está al frente de mí, yo no puedo hacer nada con eso? Wow, pero yo seguía mi hermano. Con mi esposa, yo le decía, yo voy a tocar otra vez. Otra vez yo voy a volver a tocar. Bueno, en la iglesia yo fui donde me congrego, que yo soy el pianista. Y cuando yo llegué a la iglesia, todos los hermanos fueron a abrazarme porque yo lo que comencé a llorar. Yo dije, ¿cómo puede ser que yo le consigo el tono a los hermanos? Yo hago esto desde niño y que ahora yo no puedo tocar como antes. En todo este proceso tu esposa te ha acompañado. Ella era mi novia cuando yo me enfermé. Oye. ¿Tú entiendes esa transición? O sea, es su novia. Y Estaba, recuerdo como hoy que cuando nosotros fuimos al hospital, tú no estabas casado todavía. Estábamos comprometidos. Eran novios, sí, casar. esa es una locura. Entonces, en ese momento, yo comencé a hacer mi terapia. Ahí fue que se me dañó el nervio óptico también, que por eso veo doble del frente. Y perdí la visión de los reflejos. Ahí donde está Jensi, yo no puedo verlo, ni donde está el varón aquí. Yo puedo verlo solamente si miro de frente, porque mi visión solamente es del frente. Entonces, según los médicos, las estadísticas de este cáncer, él puede regresar en cualquier momento dentro de los próximos 3 años. Eran 5, pero ya pasaron 2 sin recrecimiento. Por eso ahora los monitoreos ya no son cada 6 meses, sino cada 4 meses. Porque según ellos, el tumor puede regresar en cualquier momento. Entonces, el trabajo que yo siento que Dios me ha dado en este tiempo es comunicarle a sus hijos en la iglesia
y a la gente que tiene algún entendimiento de Dios, de que las cosas malas no solamente le van a pasar a las personas malas. Dios es justo cuando castiga a los malos, pero Dios también sigue siendo justo cuando aflige a los buenos. Eso fue lo que le pasó también a Job, su esposa, cuando vio que él era recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no había nadie como ese hombre en el Medio Oriente. Lo que dijo su esposa es: oye, ¿cómo tú todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? Como una mujer fatua tú has hablado, porque recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Brady, escuchándote, trae a mis memorias. Yo tengo un sobrino que quizás por eso conozco tanto del tema y te pregunto cosas puntuales, porque me ha tocado vivir un proceso con mi sobrino y él no ha recuperado movilidad, ni muchas otras cosas que tú has podido dar fe aquí. O sea, tú estás aquí, mi sobrino no puede pararse, no puede caminar, no puede hacer nada. Y seguimos orando porque el Señor haga la obra. 3 cosas que tú pudieras aprovechar en este micrófono para compartir que te han permitido a ti mantenerte resiliente y fortalecido en tu fe en esta relación genuina con el Padre. Algo de mí, nada. Yo no tengo absolutamente nada para poder estar de pie en este momento. Todo lo que me ha ayudado a estar de pie ha venido de Dios. Todo don perfecto y toda buena dádiva, la fuerza, el ánimo y la energía han venido de mi Dios. Sin Él yo no pudiera estar aquí. Toda la gloria tengo que dársela a Él. No hay ningún mérito que yo merezca ni me haya ganado. En el proceso de que tú estabas ahí, que pasó todo eso, hubo un cierto tiempo de quimioterapia, muchas cosas. Pero ya en ese momento tú tenías el entendimiento y todavía no llegaba nada a tu mente. Yo llegué al entendimiento de la soberanía de Dios y su justicia a pesar de las cosas que me pasan que no entiendo. Cuando me pasó todo esto, porque cuando todo el mundo se entera, Brady tiene cáncer, está enfermo en un hospital, cerró su agenda, tiene 20 años nada más, todo el mundo comenzó a desear lo bueno, pero hubo un problema, que el deseo bueno la gente lo quiso convertir en palabra y profecía de Dios. Y dice Dios que ya no te van a operar más. Cuando me operaron la primera vez, que me quedaba todavía tumor en el cerebro. Incluso yo me frustré porque yo hice un MRI pagándolo yo, porque Dios le había dicho a pastores, evangelistas, autoproclamados profetas, que Dios me sanó y que ya el tumor que me quedaba ahí, yo no iba a entrar a una segunda cirugía, que Dios me iba a sanar. Entonces yo abracé eso porque estoy en un momento muy difícil y yo no quiero estar atravesando por esto. Entonces yo creía que Dios había dicho eso en verdad. Y pagué $600 para hacerme un MRI, para ver si es verdad, ya no estaba ahí el tumor. Y cuando me hice el MRI, el tumor estaba ahí. Wow. Antes de operarme, el cirujano me hizo un MRI y el tumor seguía ahí y entré al quirófano. Y cuando yo vi que todos esos pastores, maestros, evangelistas, con renombre, me habían dicho algo que realmente Dios no dijo, yo dije, yo no voy a confiar más nunca en lo que ellos dicen. Yo tengo un libro donde Dios ha inspirado su palabra verdaderamente. Y lo que Él ha dicho ahí es verdad. Y yo voy a estudiar lo que Él dijo. Y ahí llegué al entendimiento de la soberanía de Dios. Eso iba a preguntar yo, que cómo tú mirabas a Dios en ese momento, conociendo a Dios, predicando de Él, y llegar a este momento, porque como ser humano, uno mengua, y yo quisiera saber cómo tú, en ese proceso, qué manera miraba a Dios. ¿Miraba a Dios que se olvidó de ti? ¿O te recordaba, un ejemplo, tú te acordabas de tu canción, no? Y te acordaba ese momento donde decía, un ejemplo, vamos a poner esa canción, ese momento. Cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando. En el momento tal vez tú no lo estabas viviendo, pero luego Duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios. En ese momento así, te acordaba quizás de tu canción, todo Mucha eso. gente me lo decía, pero yo quiero decirle algo muy real.
en los momentos de sufrimiento. No importa cuántas palabras de ánimo tú recibas. No importa cuántas cosas tú recuerdes que Dios ha hecho. El hombre en el momento de sufrimiento y también la mujer se vuelve muy emocional. Y lo único que ese hombre quiere es salir de ese momento. Ninguna palabra de ánimo te va a levantar cuando tú estás atravesando por algo que tú no quieres pasar y tampoco entiendes por qué lo está pasando. Lo más que un hombre y una mujer necesitan en ese momento es una compañía. Que aunque no entienda por qué tú lloras, esté ahí. Brady, ¿por qué tú crees que el Padre permite o ha permitido que tú pases este proceso? Porque Dios, a través del sufrimiento, nos está dando un mensaje y nos está diciendo: estás lejos de mí, acércate. ¿Entendías que estabas lejos del Padre aún predicando? A veces, escúchame con mucha atención, a veces la mucha actividad es un magnífico disfraz para ocultar la muerte del alma. Santo Wow, Rey. online. A veces Está estamos fuerte. predicando mucho, cantando, con una agenda itinerante llena, pero nuestra comunión con Dios en nuestro hogar se está muriendo. Ya no oramos cada día porque entendemos que nuestro conocimiento y nuestra sabiduría nos dan la capacidad de vivir el día a día en santidad para Dios sin pensar en Él. A veces abrimos nuestra Biblia para estudiarla y predicársela a otro, pero para nosotros alimentar nuestra alma está cerrada en la casa. Sí. Increíble. Entonces, Dios quería que yo entendiera que Él es más que un ministerio, que Él es más que una canción que se pegue en YouTube y en las plataformas digitales. Y de nada te vale estar en un lugar alto. Oye esto, antes de aprender a ser alzado por sus manos, deberíamos aprender a vivir a sus pies. Wow. Brady, Yo entendí que ese sufrimiento era el megáfono de Dios, como dice C.S. Lewis, diciéndome: regresa. Tú me has desmontado. O sea, yo estoy estupefacta. Tú me has desmontado de algo que por años yo he pensado que mientras más en la relación estoy tratando de fortalecerla con el Padre, más cerca puedo estar, más benevolente va a ser conmigo, con los míos. Y no me he dado cuenta, o sea, yo acabo de percibir algo que tú has dicho, que lo puedo resumir en que estamos normalizando la cercanía y cuando normalizamos nos perdemos. Trivializamos lo sagrado. A veces me acostumbro a hacer algo y ya el lugar donde yo anhelaba en el principio estar, ahora estoy ahí, pero no soy agradecido con Dios porque he desarrollado sabiduría y sé cómo manejarme, sé cómo hablar, sé cómo ganar la atención de la gente, incluso sé los botones que tengo que tocar para que la gente sienta. Entonces me olvido del Dios que me hizo el llamado. Tú sabes que yo aquí, cuando viene alguien de esos predicadores que conocemos, yo le hago una pregunta a todos y nunca le dejo de preguntar. Y es la que, ¿qué consejo te le daría a estos jóvenes que están subiendo? Siempre le pregunto eso. Que tienen una agenda llena. Yo le pregunto, ¿cómo se hace en tiempo de intimidad? ¿Cómo lo logra tener? Eso le pregunto yo a ellos, porque como estás diciendo, mucha agenda, muchas cosas, pero ya ese primer amor que empezaste, donde no hay tiempo ya para orar, como dice otra gente me ha dicho, no, uno ora en el avión, uno ora en esto, no. Hay algo que tú iniciaste y eso te llama. Cito a un escritor muy popular de España llamado José Luis Navajo, y él dice: no vale de nada tener la agenda abierta y en tu casa la Biblia cerrada. No vale de nada que tú estés muchísimo tiempo en el púlpito predicando, pero que en tu tiempo de oración y comunión con Dios tus rodillas no toquen el suelo. Yo prefiero ser desechado por todas las personas en este mundo, pero que en aquel día el Padre me diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven aquí, buen siervo y fiel. A veces nosotros estamos buscando la aprobación de la gente, pero
Señores, la gente no es la persona que vamos a ver en el día del juicio. Hmm. Es a nuestro Señor. Y tendremos que rendirle cuenta a Él. Estamos buscando seguir los mismos pasos de todo el mundo, montarnos en las olas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios está buscando a los jóvenes, a los caballeros, a todos, los más grandes, los más adultos, incluso los ancianos. Que tú cultives tu vida de comunión con Él para que crezcas en integridad a Dios. Y no solamente en honestidad. Y digo la diferencia. Honestidad es yo decir que cometí un pecado y confesarlo. Pero la integridad no te va a llevar a hacer ese pecado. Hay una diferencia muy grande. Eso fue lo que Job mantuvo, su integridad. Nos ha dejado literalmente sin palabra. ¿Tu esposa cómo está llevando todo esto? Ella dice lo mismo que yo. Dice, amor, si fuera por mí, yo hubiera hecho lo que cualquier otra mujer haría. Irse y decir, esta responsabilidad no es mía porque nosotros éramos novios cuando te pasó todo esto. Yo no tenía que echarme cargo de todo eso. Mira, ahí, perdón interrumpirte, me gustaría que producción, lado izquierdo y lado derecho, puedes mirar la pantalla. Producción ahí que me ayude con esto. Por eso yo quiero poner un antes y un después. No sé si puedes visualizar en la pantalla una Sara que está contigo en el Conde, una Sara que sale contigo a comer helado, una Sara que está viviendo un noviazgo contigo con un montón de planes. Y estoy viendo al lado derecho una Sara que está vestida de esposa junto contigo. Ahí yo no tenía hueso. Pero me estoy dando cuenta de que se nota que está la cirugía. Si yo te pregunto, no quisiera que seas que piensa lo que tú me vas a decir. Ella está mirando este video en este momento. ¿Quién es Sara para tu vida? ¿Qué te enseñó? ¿Y qué consejo puede dejarle a esos jóvenes que están esperando en Dios y algunos sienten la desesperación de meterse en cualquier tipo de relación? ¿Quién es Sara? Sara, después de Dios y su Hijo Jesucristo, son el mayor regalo de bondad que en esta temporada Él me ha mostrado. La historia sin ella no sería igual. Muchas de las cosas que yo puedo hacer hoy, que he logrado hoy, incluyendo mi salud, la debo al esfuerzo que ella tuvo. Una vez yo le dediqué una canción a ella que decía, tú dejaste tu soledad para estar conmigo. Tú te quedaste desnuda para vestirme. Ella es más de lo que yo puedo expresar, créanme. Yo puedo formular de manera diplomática cualquier tipo de oración aquí y no se compara a lo que ella representa en mi vida. ¿Qué más, en llanas palabras, que la que se queda contigo cuando se supone que en ese momento se deba ir? ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá vive en la República Dominicana. Buscó mucho tiempo visa para poder venir y cuidarme, pero no se la dieron. Incluso acudió a visa humanitaria y también se la negaron. Ella no pudo estar aquí todo ese tiempo. Mi papá, que sí vivía en Pensilvania, que fue el que nos trajo a mí y a mis hermanos, él sí me visitaba y estaba más conmigo. Pero mi mamá nunca pudo estar aquí. Ella me vio ya después, cuando yo me recuperé un poco y pude viajar a Dominicana otra vez. ¿Tu hermano que falleció era hijo de tu madre o solo hijo de Sí, los tres somos hijos de padre y madre. tu hermano? Murió de 14 años. Uh-huh. Hace 14 años mi hermano falleció. Y 14 años hace que una parte de mi madre también murió, que jamás hemos podido mi hermana y yo volver a ver. Jamás. ¿Cómo ha manejado tu madre la pérdida de tu hermano y casi esa posibilidad de perderte a ti? Es muy buena pregunta, porque quien pensaba todo el mundo que iba a morir primero era yo, porque yo estaba yendo a cirugía en el cerebro mensuales sin que nadie supiera qué iba a pasar conmigo. Mi mamá enfrentó esto de una forma muy difícil porque ella no tiene la esperanza que Dios me dio en medio de todo esto. Ella es descarriada, tiene un conocimiento de Dios, pero muy trivial. Entonces ella lo que pensaba era, ¿por qué Dios permite eso?
y me cuestionaba a mí. Incluso en ese momento Dios me usó para responderle muchas preguntas a ella, porque ella no entendía. ¿Sientes tú que me ha menguado mucho su fe a través de estos procesos? No. De ella. Yo creo que más bien ha aumentado, porque el dolor tiene algo tan lindo que sensibiliza el corazón de todo ser humano, por más fuerte que sea. Incluso cuando tú corriges a alguien en medio de un dolor, él te va a escuchar más la corrección, incluso le va a doler más, porque emocionalmente está débil. Pero si tú corriges a esa persona cuando ya está bien, quizás no le haga caso a tu consejo, porque se siente bien y ya superó el problema. Entonces Dios usó este momento para enseñarle a ella que la muerte está a la puerta de todos los hombres, en cualquier lugar, a cualquier edad y en cualquier momento. Yo recuerdo que Chipita lo conocimos a temprana edad ministrando junto contigo. O sea, que no era tampoco un hermanito como que vivía tan común. Le estoy diciendo de que, maestro, fui testigo como en muchísimos eventos. El niño era terrible lo que Dios hacía. Inclusive, no sé si recuerdas que en un momento relajábamos con él y le decíamos, ven acá. Y Brady te está dando de la ofrenda. Y me dice, ya yo no voy a ministrar más. Brady se queda con toda la ofrenda. Es algo muy doloroso que lacera mucho. Recuerdo que en esa ocasión nosotros le dimos 50 pesos a Brady, a mi hermano Brady. Y Brady y Chispita le dijo, nosotros afuera de su iglesia, nos dijo, ve que yo rompí más que tú en el evento y tú te quedas con todo lo... Es algo que me choca mucho porque él decía, maestro, yo rompí más que tú y tú te quedaste con toda la ofrenda. Él era un niño y él siempre veía que a mí me daban un sobre amarillo. Exacto. Y él un día me preguntó, manito, ahí están las imágenes de su manito, hermanito. ¿y qué es ese sobre amarillo? Ah, mira, le saqué. Ellos dan ofrenda. Eso es dinero que ellos dan. Dice, oh, a mí me van a dar también. Entonces dije, no, eso es para los que ministran. Y me dice un día él, manito, pero hoy yo rompí más que tú. Es porque a mí no me han dado ofrenda. Y nosotros siempre lo molestábamos con eso. Entonces, cuando tú recuerdas eso, Brady. Un día lo invitan al barrio. Él fue a cantar. Y me dijo, manito, tengo que enseñarte. Yo, ¿qué? Te voy a enseñar mi ofrenda que me dieron. Un biliger y una galletica. Yo tengo mi ofrenda, mi biliger. Una soda grande. Tú sabes que el propósito de Dios con cada cual es como esta realidad, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y el propósito con cada cual y será cumplido aquí en la tierra, porque todo el mundo vinimos aquí con una asignación. Y veo como tú cuentas que tu madre y tu padre se fueron separados, tu madre se apartó del camino. Y sin embargo es lo que, porque todo es base a la Biblia. Instruye el niño en mi camino, aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Sí, pero ese texto no significa lo que muchos de nosotros entendemos. Sí, lo que quiero llevarlo es para entender Explícale, que pasando todo, como quiera, siendo lo que pasó con tu padre, tu propósito se cumplió y sigue cumplido, sigue cumpliéndose, ¿te entiendes? No importando la situación que hubo entre dos padres, es algo, ¿tú me entiendes? Cuando Dios marca a alguien para algo, es a ti que te marca. No quiere decir que porque pasó algo con tu padre o tu fulano, tú vas a dejarlo todo, ya no se va a cumplir lo que Dios dijo de ti. Hay una palabra que va a cumplirse a lo que Dios dijo de ti, no importando lo que pase en tu familia o en el trayecto de tu vida. Es que nunca, yo creo que es muy maduro de la parte de cualquier cristiano pensar que un dogma o una doctrina teológica, religiosa, puede ser lo suficientemente fuerte para separar a tus padres y a tu familia de ti. Yo creo que eso es un gran pecado. Porque uno de los mandamientos del Señor es honra a tu padre y a tu madre. Entonces a veces nosotros estamos honrando más nuestros pensamientos teológicos y doctrinas y religiones que los que Dios nos mandó a honrar. Y somos como los fariseos en ese tiempo, que estaban poniendo como mandamiento de Dios las tradiciones de los hombres. No, yo creo algo de la Biblia. Yo tengo un pensamiento acerca de Dios y tengo una teología bien conviccionada en mi mente, pero eso no puede separarme de darle amor a mi padre y a mi madre porque tengan doctrina diferente a la mía, no.
Eso es muy maduro de la parte de cualquier cristiano. Diga, no, porque tú piensas esto y yo pienso aquello, entonces nos vamos a separar. No. El mandamiento mayor de Dios es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No tu doctrina, ni tu religión, ni tus dogmas. No, ama a tu prójimo. Wow, Brady. Y a nivel de inspiración, modelos a seguir, a nivel ministerial, por ejemplo, atento a la pregunta que te hace el maestro, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cuál es esa línea de pensamiento que tú llevas? En el pasado, mejor ni mencionarlo. En el presente yo he cambiado mucho. Ese sufrimiento que yo pasé, y antes de cerrar le voy a decir lo último, porque la prueba que yo estoy pasando todavía no se ha acabado, según los médicos. No, el tumor puede regresarme en cualquier momento dentro de los próximos 3 años. Por eso los monitoreos ya no son cada 6 meses, sino cada 4 meses, porque el cáncer puede volver en cualquier momento. O sea, que el tumor es cancerígeno. Sí. Un cáncer agresivo en 3er grado. Brady, yo te quiero hacer una pregunta ahí. Voy a tratar de no llorar porque para mí es un poco personal. ¿Dónde tú encuentras un balance entre un milagro y la voluntad de Dios? Te pregunto porque muchas veces yo estoy pasando por mi propio proceso con mi hijo. Muchas veces hay gente que viene y te dice, no te preocupes que Dios va a hacer un milagro. Y también ahí está la voluntad de Dios. Muy buena pregunta. Si la voluntad de Dios es una, sea cual sea, y también está el milagro, ¿dónde tú encuentras balance? Ese balance, esa paz? Wow, qué pregunta. Yo no encuentro una diferencia. Desde el punto de vista de Cristo, no hay diferencia entre un milagro y la voluntad de Dios. Cristo enseña que la voluntad de Dios y un milagro es lo mismo. El milagro es la voluntad de Dios. Por eso en Getsemaní él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre no era evitarle la copa, era que él la tomara sin dejar ni una gota en ella. Pero ese sufrimiento que era la voluntad de Dios se convirtió en el mayor milagro para todos nosotros los gentiles. Porque por medio de Jesucristo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. O sea, Dios es experto en convertir en gloria el más profundo sufrimiento. Wow, repite eso, wow. Y yo entiendo que algo es la voluntad de Dios porque Dios va a permitir que pase. Lo que no es la voluntad de Dios, Él no va a permitir que pase. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Oye, el mayor milagro no es que Dios me ha dado la sanidad. El mayor milagro es que Dios me ha sostenido en medio de todo esto. Sadrach, Mesach y Abednego tenían una convicción grande y ellos dijeron, el Dios a que nosotros le servimos nos puede librar de tu horno, rey, pero sepas tú, oh rey, que si aún no nos libra, no nos postraremos. Y Dios no lo libró del horno. Dios dejó que ellos entraran al horno, pero no dejó que en el fuego ellos se quemaran. ¡Ay! Ese fue el milagro. Y si lo hubiera dejado quemar, Tampoco. también seguía siendo Dios. Dios no permitió que el milagro en Daniel fuera que no cayera en el foso de los leones. Él cayó ahí. El milagro fue que no dejó que los leones lo comieran. Entonces yo prefiero estar enfermo dentro de la voluntad de Dios que estar sano pero fuera de ella. Wow, Brady. Yo creo que la gente, ahí está los números del ministerio. Ah, sí. Hay una presencia que está fluyendo muy poderosa. Y si tú sientes que este programa ha sido de bendición a tu vida, yo le voy a poner que ustedes que pongan una semilla a través de Cel y Cacha que está ahí en el ministerio, la cuenta de PayPal del ministerio. Y aquí hay evidentemente una cosmovisión del sufrimiento bastante diferente a la que nosotros manejamos las iglesias. Como la gente lo recibe actualmente. Entonces, si usted siente que ha sido bendecido, 551-556-7873. Luego esa gente que dice, maestro, yo pongo una ofrenda y yo me conecto con lo que la sanación que está viniendo en el alma a través de la palabra de Brady, porque en todo esto hay una cosmovisión del sufrimiento cristiano.
¿Cómo percibe la iglesia el sufrimiento? ¿Cómo ve Dios el sufrimiento humano? ¿Cómo ve Dios nuestras necesidades? ¿Qué entendemos por la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que la gente ha desarrollado como la voluntad permisiva de Dios? Es un epíteto para la gente que no entiende la soberanía divina. Cada ser humano viene a este mundo de forma diferente, a pasar un proceso del alma distinto, una evolución en diferentes facetas de la vida que no hace injusto a Dios. Desde los tiempos primitivos se ha cuestionado eso. Era la frase de los filósofos, esa frase milenaria, estoica, que dice que si Dios, sabiendo que tú sufres, no te libra de ese sufrimiento, no puede ser Dios. Si no puede librarte, no es Dios. Mucha gente que pasa por momentos amargos en la vida, porque no para todos la vida es color de rosa. La voluntad de Dios es uno de los misterios más grandes que nosotros podremos comprender a través de la elevación de la conciencia. ¿Por qué unos nacen en África sin acceso a nada y otros nacen en América con acceso a todo? ¿Por qué unos nacen en Oriente esclavos y otros nacen en Latinoamérica siendo libres? ¿Cuál es el marco de referencia que se utiliza para enviar las almas a este plano? Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay jóvenes que han ido a la universidad y concluyendo sus estudios mueren. Hay otros que no estudian, caen en vicios, se intentan quitar la vida muchas veces y no lo logran. Esta vida es muy distinta a un aspecto matemático. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, va a explicar esto diciendo que las almas de nuestra milicia, en el capítulo 10 de segunda de Corintios, dice Pablo, las almas de nuestra milicia no son carnales. No operamos desde la carnalidad. Las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Fortalezas, argumentos humanos. Tú que estás pasando por momentos difíciles en tu vida, te preguntarás, ¿por qué Dios permite eso en tu vida? Pero nunca te has preguntado por qué Él permitió que su hijo muriera por ti en la cruz del Calvario de forma injusta. El justo morir por los pecadores, eso no es justo. No es justo que Él pague el precio de tus pecados, de tus transgresiones. No es justo que tú te comas el plato y sea Jesús en la cruz que pagara la factura por ti. No es justo que tú seas un adúltero, un fornicario, un ladrón, un mentiroso. Y que por tus transgresiones otro muere en la cruz del Calvario desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el llanto. Eso no es justo. Sin embargo, aún sin ser justo, Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros. O sea que nosotros tenemos que cambiar nuestra cosmovisión de lo que es la justicia divina. Justo no es lo que yo crea que es justo. Justo es todo lo que Dios permita y Él hace. Entonces, la persona a veces cuando van a orar por alguien que está pasando por una enfermedad, se le olvida que Jesús dijo
todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, conforme a su voluntad. Hay personas que la voluntad de Dios es que partan de este mundo. Hay otros que Él le alarga los días en la tierra. ¿Es eso injusto? No, eso es justo. Porque lo está haciendo Él de forma soberana. Esa es su voluntad. La soberanía de Dios no permite que la voluntad humana se establezca. Yo voy a orar por un enfermo, pero mi oración busca alinearse a la voluntad de Dios. No es que todos los enfermos que yo ore van a ser sanos. Van a ser sanos todos aquellos que Él de forma soberana Amén. decidió que se sanen. Amén. Usted podrá tener el mayor ministerio del mundo. Usted podrá hacer los milagros más grandes del mundo. Y en esa campaña se van a sanar aquellos que Dios de forma soberana de antemano determinó. Porque, Jairo, lo que mueve a Jesús a la compasión es el sufrimiento del ser humano. Por ejemplo, en el estanque de Betesda, esa porción bíblica que tenemos, habían ahí muchos enfermos, dice la Biblia, ciegos, cojos, paralíticos, y ese hombre que estaba en la cama durante 38 años, Jesús decidió sanarlo a él. Pero, ¿por qué no sanó a los otros? Porque es que Dios no hace milagro porque alguien solamente lo quiera, sino porque Él soberanamente quiere mostrarle su gloria a ese alguien. Y a veces lo que a Él lo mueve es el sufrimiento del hombre. Ese hombre tenía 38 años ahí. Quizás los demás tenían 5, 10 o menos tiempo. Por algo la Biblia recalca el tiempo que él tenía ahí. Pero a veces nosotros con algo sencillo, por poco tiempo, creemos que merecemos la sanidad como la recibió el otro, igual de rápido. Sí. Primera de Pedro capítulo 4 dice que algunos están sufriendo porque se entremeten en lo ajeno. Otros están sufriendo por causa del evangelio. Pero algunos están sufriendo conforme a la voluntad de Dios. Y los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Dice el texto. Déjame cerrar esta participación mía para Creo que al final tú estés orando ahora. y Fíjate del tiempo. yo Sí, quiero tranquilo, fluye, manito. yo quiero combatir de manera sana, no conflictiva, esa ideología antibíblica del neopentecostalismo, de la confesión positiva. Y es que todo lo que tú dices, lo que tú declares 3 veces, 10 veces, va a ocurrir en tu vida. A todos los que me están viendo y a ustedes, sepan que eso es una gran mentira. Muchas personas malinterpretan el texto de Proverbios, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. El contexto bíblico de este capítulo está hablando del chisme y de la contienda, señores. Se está diciendo que cuando una persona es sabia y prudente, no va a crear chisme y va a hallar vida y va a causar armonía en sus hermanos. Pero cuando una persona no sabe hablar, se expresa mal y es conflictiva, va a causar muerte. Es el poder de la lengua, vida y muerte. Es conflicto y hermandad. Pero la gente saca de contexto ese texto y dice, declara, profetiza, decreta y todo lo que tú digas va a pasar. Si eso fuera real, entonces no hubieran problema, porque la gente con repetición de confesión positiva resuelve todos sus problemas. Claro. No hay poder en la palabra de un hombre, eso es mentira. El único poder que existe es el poder de la palabra de Dios. Amén. Cuando Él dice, sucede. Él le dijo a Isaías, lo que yo he dicho haré y lo que he prometido cumpliré. Dios. No, y esto me emociona y me cautiva porque cuando yo espero y confío en la palabra de Dios, yo no voy a ser avergonzado, porque Dios no falla. El doctor dice que el tumor puede regresar en cualquier momento y yo siempre le digo a las personas estos 3 puntos, las 3 cosas que pueden pasar. Número 1, yo sé que Dios tiene todo el poder suficiente para sanarme, incluso en esta reunión ahora mismo, si Él quiere. Amén. Y yo se lo pido cada día en mi tiempo de oración y Él lo sabe. Porque yo sé que Él puede. Número 2, Él también puede permitir que yo dure un tiempo más enfermo todavía. Y si así Él lo permite, yo sé que
hay algo más que Él quiere enseñarme y que todavía yo no lo he aprendido. Número 3. También Él puede permitir que yo termine falleciendo por esta enfermedad, como le ha pasado a mucha gente también. Y yo creo que esto no debería sorprender a ningún cristiano que estudia la Biblia, porque Eliseo, el hombre que con su hueso seco tiraron a un muerto en su tumba y le dio vida a otra gente. Eliseo, que hizo tantos milagros en nombre de Dios, terminó también, lea su Biblia, muriendo también de una enfermedad. Asa, uno de los mejores reyes después de David que tuvo Israel, que hizo grandes reformas y quitó toda la idolatría del pueblo, también murió de una enfermedad. Timoteo, Pablo teniendo el don de sanidad, Señor, era un apóstol. Le digo, Timoteo, por causa de tu enfermedad, toma algo de vino. No oró por él para sanidad. El mismo Pablo tenía un aguijón que teológicamente todavía no sabemos qué específicamente era. Algunos teólogos piensan que era el pecado, otros que era su vista, pero eso no importa ahora mismo. Él le pidió a Dios 3 veces que, Padre, quítame esto. Y Dios le dijo, no lo voy a quitar, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que Dios no te va a quitar el problema. El mundo es que te enseña que cuando la tormenta se acabe, entonces va a llegar la paz. Pero Dios es quien me enseña a través de su palabra que Él es capaz de darme paz en medio de la tormenta. Lo que yo necesito no es una sanidad en mi cuerpo. Mi mayor necesidad ya Cristo la suplió. Otros sacan de contexto el texto de Isaías, que herido Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál fue la llaga que Cristo vino a curar? ¿En serio? ¿Que Cristo vino a curar solamente las aflicciones del cuerpo? No, eso fue parte de su ministerio, pero eso no fue el mayor problema. Yo leí un libro y un teólogo decía, si el verdadero problema de la humanidad hubiera sido las enfermedades, Dios hubiera enviado a un médico. Si el verdadero problema del mundo hubiera sido mental, Dios hubiera enviado a un psicólogo. Si el verdadero problema de la humanidad hubiera sido la economía, Dios hubiera enviado a un economista. Pero como el verdadero problema de la humanidad es el pecado y por eso es que el mundo está perdido, Dios envió a un Salvador. Dios vino a resolver el problema del alma, el pecado. Eso fue lo que sacó a Adán del jardín. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. Pablo lo dice en Romanos 5, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Número 3, algo que me puede pasar, morir. Pero si me toca morir, también yo tengo una gran esperanza, porque yo estoy en esta tierra como un pasajero, extranjero y turista. Cuando yo muera, yo sé que voy a mi hogar. Voy a pasar a la eternidad donde estaré con mi Señor y Salvador para siempre. Esa era la esperanza de Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, yo no sé qué elegir, si seguir aquí en la tierra predicándole el evangelio, pero yo sé que estar con Cristo es mucho mejor, porque estaré ausente de ustedes, pero presente con el Señor. Así que no le tengo miedo a la muerte, porque a la muerte a la que muchos le temen fue la muerte que mi Señor venció. ¿Estoy listo para seguir en la tierra por el tiempo que Dios quiera? ¿O estoy listo para irme ahora mismo y estar con Él?